Todo empezó una tarde cálida de junio, cuando el sol teñía de oro los tejados de Sevilla y el aire olía a azahar y promesas sin nombre. Alejandro había entrado al bar solo, buscando refugio del calor pegajoso y un respiro de su rutina. Se sentó en la barra, pidió una cerveza bien fría y se quedó observando los detalles del lugar, la madera gastada, los abanicos en las paredes, el murmullo de conversaciones que flotaban como humo ligero. Entonces, ella apareció. Clare. Cabello castaño claro, piel dorada por el sol, una sonrisa que parecía iluminar cada rincón. Se acercó a pedir una copa de vino, al ver a Alejandro. Le lanzó una de esas miradas que te atraviesan el pecho y te hacen olvidar cómo se respira. ¿Eres nuevo por aquí?, preguntó, con una voz suave y alegre. Él asintió, un poco sorprendido por la naturalidad con la que ella se sentaba a su lado, como si se conocieran desde siempre. Hablaron durante horas. De libros, música, viajes. Reían como adolescentes y se miraban como si el tiempo no existiera. A las pocas semanas, Clara ya era parte de su vida. Iban al río al atardecer, compartían helado en las plazas, hacían el amor en su pequeño apartamento con una ternura que le desarmaba el alma. Ella era todo lo que Alejandro no sabía que necesitaba, ligera, luminosa, llena de vida. Hasta que conoció a su madre. Era un domingo por la tarde. Clara lo llevó a su casa para almorzar con la familia. Una casa de campo, elegante y acogedora, rodeada de olivos y jazmines en flor. Alejandro estaba nervioso, pero no preparado para lo que sintió al ver a Verónica. 43 años. Vestido blanco ajustado. Cabello suelto, piel dorada, labios carnosos. Una mirada oscura, profunda, que se posó sobre él como una caricia sin permiso. Así que tú eres Alejandro, dijo, acercándose con una sonrisa enigmática. Clara me ha hablado mucho de ti. Le dio 2 besos lentos. Uno en cada mejilla. Pero el segundo duró un segundo más de lo necesario. Lo suficiente para sembrar una inquietud. Durante el almuerzo, ella lo miraba fijamente cuando Clara no lo hacía. Le rozaba la mano al pasarle el pan. Se reía con una sensualidad que parecía dirigida solo a él. Alejandro intentaba ignorarlo. Pensaba que eran imaginaciones suyas, que no podía estar sintiendo eso. Pero algo en su pecho se revolvía cada vez que Verónica hablaba. Cada vez que bajaba la mirada y la encontraba con la suya. Al terminar de comer, Clara fue a buscar unos postres a la cocina. Alejandro se quedó solo en el jardín, mirando el cielo azul entre las ramas. Verónica salió tras él. Se acercó en silencio, se puso a su lado, tan cerca que sintió el perfume de su cuello, una mezcla embriagadora de jazmín y deseo contenido. Clara está muy ilusionada contigo, murmuró, sin mirarlo. No la decepciones. Pero había algo en su tono. Una contradicción, una grieta en esa advertencia. Como si la voz dijera una cosa y el cuerpo otra. Alejandro no respondió. Solo tragó saliva y bajó la mirada. Y ahí lo vio, su escote abierto, palpitante. Los pezones duros bajo la tela. Un suspiro escapó de ella, leve, casi imperceptible. Cuando Clara volvió, Verónica ya estaba sonriendo como si nada. Sirvió el postre, hizo comentarios alegres, y lo miró una última vez antes de que él se fuera, con una intensidad que lo dejó temblando por dentro. Esa noche, Alejandro no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, no era Clara la que veía en su mente, sino a su madre. Desde aquel día, todo cambió. Clara seguía siendo dulce, atenta, enamorada. Pero Alejandro, aunque la abrazara con fuerza, aunque la besara como antes, ya no era el mismo. Había algo dentro de él, algo oscuro y brillante a la vez, que lo consumía en silencio. Y tenía nombre, Verónica. Cada vez que iban a visitar la casa, Verónica encontraba una excusa para quedarse a solas con él. Si Clara salía a hacer alguna compra, si iba a regar el jardín, si simplemente subía a cambiarse, allí estaba ella. A pocos metros. Observándolo con esos ojos que parecían desnudarlo sin piedad. Una tarde, mientras Clara estaba en el baño, él se inclinó sobre la mesa del comedor para alcanzar una servilleta. Verónica pasó detrás suyo, y le rozó la espalda con el pecho. Sus senos, grandes y suaves, se apoyaron sobre él con una lentitud calculada. Y no fue un accidente. Alejandro se giró de golpe, con el corazón en la garganta. Perdón, dijo ella, con una sonrisa que no pedía disculpas en absoluto. Qué torpe soy a veces. Él no dijo nada. No podía.
Apenas podía sostenerle la mirada sin arder por dentro. El aire entre ellos era espeso, casi irrespirable. Los gestos comenzaron a multiplicarse. Una caricia fugaz en la muñeca mientras le servía vino. Un comentario aparentemente inocente, pero con un doble sentido que se deslizaba entre las palabras como una serpiente. Risas con matices. Cruce de piernas lento, deliberado, mostrándole la piel tersa de sus muslos bajo los vestidos. Y Alejandro, al principio paralizado por la culpa, empezó a esperarlo. A desearlo. La tensión crecía como una tormenta a punto de estallar. Cada mirada era un desafío. Cada silencio, un juego. Verónica se acercaba cada vez más. Lo tocaba cada vez más. Y él, débil, confundido, empezaba a devolver esas insinuaciones con gestos inconscientes. Una mano que se quedaba un segundo de más, una mirada que bajaba sin permiso, un suspiro contenido. Clara, ajena a todo, lo dejaba solo con ella sin pensarlo. Confiaba en él. Confiaba en su madre. Y eso hacía que Alejandro se sintiera aún peor, pero también más atrapado. Una noche, mientras cenaban los tres en la terraza, Verónica se inclinó hacia él para mostrarle unas fotos en su móvil. El escote de su blusa se abrió como una provocación perfecta. Sus labios estaban peligrosamente cerca, y su voz, baja y húmeda, le susurró: ¿No te parece hermosa esta vista? Alejandro no supo si hablaba del paisaje o de ella. Pero su cuerpo sí lo supo. Lo sintió todo, el calor, el pulso acelerado, la erección que tuvo que disimular bajo la mesa. Verónica se apartó con una risa baja, triunfante. Clara, mientras tanto, hablaba de unas vacaciones posibles en la costa. Y Alejandro solo podía pensar en unas vacaciones distintas, en una cama, con la mujer que no debía desear. Era una noche espesa de julio, de esas que el aire apenas se mueve y el calor se pega a la piel como una caricia interminable. Clara había salido con sus amigas, una cena y unas copas por el centro de Sevilla. Insistió en que Alejandro se quedara en casa, descansando, disfrutando del jardín y de una botella de vino que habían abierto por la tarde. Verónica estaba allí, por supuesto. Le dijo que también se quedaría a leer un poco, a tomar el fresco, nada más. Pero desde el primer momento, los dos supieron que esa noche iba a ser diferente. Él estaba sentado bajo la pérgola, la camisa abierta, la mirada perdida entre las sombras de los olivos. Las copas vacías. El aire húmedo. El vino aún tibio en su lengua. Entonces la vio llegar. Verónica caminaba descalza, con un vestido largo de lino blanco que se pegaba a su cuerpo como una segunda piel. El escote amplio, el pecho firme y suelto. Llevaba una copa en la mano y una mirada oscura que no buscaba conversación, sino algo mucho más antiguo. ¿Te molesta si me siento contigo?, preguntó, aunque ya se estaba acomodando a su lado. Alejandro tragó saliva. El corazón le martillaba en el pecho. Asintió sin decir palabra. Durante unos minutos no hablaron. Solo se escuchaban los grillos, el roce de las hojas y su respiración agitada. El vino hacía su trabajo, disolver las defensas, enturbiar los juicios. Verónica lo miró de lado. Lo observó como quien mide el instante exacto antes de cruzar un abismo. ¿Sabes que me gustas?, dijo de pronto, con una franqueza brutal. Él giró el rostro hacia ella, incrédulo. No deberías decir eso, susurró. Tú tampoco deberías mirarme como lo haces, replicó, acercándose aún más. Pero aquí estamos. El mundo se detuvo. Ella alargó la mano y le tocó la cara. Con la yema de los dedos, le recorrió la mandíbula, la mejilla, los labios. Él cerró los ojos, respiró hondo, y se rindió. Sus bocas se encontraron con lentitud. No hubo prisa. Fue un beso tembloroso, como si ambos temieran romperse. Un beso lleno de culpa y deseo, de fuego contenido. Ella gimió apenas al sentirlo, y su cuerpo se pegó al de él como si lo buscara desde hacía años. Las manos de Alejandro bajaron por su espalda, y la sintió vibrar. Verónica se aferró a su cuello, y entre jadeos, su cuerpo se humedeció por completo. Estaba empapada, y no solo de sudor. Cuando se separaron, sus ojos se quedaron fijos. Ninguno habló. Pero ya estaba hecho. El sabor de sus labios, el calor de sus lenguas, el temblor en sus manos, lo que habían cruzado ya no tenía retorno. Esa noche, al regresar Clara, encontró a Alejandro en la habitación fingiendo dormir. Él no la miró. No pudo. Porque el recuerdo de Verónica aún estaba en su boca.
Después de aquel beso, ya nada volvió a ser igual. Alejandro intentó evitarla. Se juró a sí mismo que había sido un error, un impulso provocado por el vino y el calor de la noche, pero Verónica no lo dejó escapar. Lo cazó con la precisión de quien sabe exactamente lo que quiere y cómo obtenerlo. Comenzaron con mensajes cortos, crípticos, pero cada palabra era una chispa. ¿Todavía recuerdas cómo temblé contigo? Esta noche estaré sola. Si pasas por el jardín, deja la puerta entreabierta. Alejandro los leía con el corazón latiendo en las sienes, mientras Clara dormía a su lado, abrazada a él como si el amor fuera eterno. Luego llegaron los roces. Las visitas a casa de Clara se volvieron un campo minado de gestos furtivos y miradas que ardían. Verónica le rozaba la pierna bajo la mesa, lo empujaba suavemente al pasar por el pasillo, dejaba caer objetos para que él se agachara y pudiera verla sin ropa interior. Y entonces, una tarde, sucedió lo inevitable. Clara tuvo que salir de improviso. Una cita en el dentista, una urgencia en el trabajo, ya ni recordaba qué excusa había sido. Lo importante es que la casa quedó vacía. O casi. Verónica no dijo nada. Solo apareció en la puerta de la habitación de Clara, con una bata de seda negra y nada debajo. Se acercó como si caminara sobre un hilo invisible, lenta, hipnótica. Alejandro estaba paralizado. Su cuerpo decía sí, su mente gritaba no. Pero cuando ella se sentó sobre él y lo besó con la boca abierta, desesperada, el mundo se volvió ceniza. Hicieron el amor en silencio. Despacio. Con la furia contenida de semanas de deseo prohibido. Ella gemía suave, mordiéndose los labios para no gritar. Él la penetró con una mezcla de culpa y necesidad que le rompía el pecho. Sus cuerpos sudaban juntos, vibraban juntos, se fundían en algo que no tenía nombre. Y al acabar, ninguno dijo nada. Solo se miraron, con los labios hinchados y el corazón exhausto. Desde entonces, cada encuentro fue una danza peligrosa. A escondidas, a la menor distracción de Clara. En la cocina, en el baño, en el coche. Verónica encontraba el modo. Siempre. Alejandro vivía desgarrado. Durante el día, le sonreía a Clara, la abrazaba, le hacía el amor intentando convencerla, y convencerse, de que seguía siendo suyo. Pero en las noches, en los huecos de la rutina, era de Verónica. Su olor, su risa, su piel, su lengua, lo estaban envenenando. Y sin embargo, no podía dejarla. Verónica se volvió su adicción. Cada mensaje suyo le erizaba la piel, cada encuentro robado le dejaba el cuerpo latiendo durante horas. Ella no pedía explicaciones, no exigía amor. Solo quería su deseo. Y él, débil, le daba todo. Pero la tensión comenzaba a ser insoportable. El juego los devoraba. Y algo dentro de Alejandro le susurraba que no podían seguir así por mucho tiempo. Clara siempre había sido intuitiva. No desconfiada, pero sí sensible a los matices. Y Alejandro había cambiado. Ya no la miraba igual. A veces parecía ausente, perdido en otro lugar. Se vestía diferente, se arreglaba más, tenía la mirada cargada de algo que no podía nombrar. Y lo que más le dolía, era que ya no la tocaba como antes. No eran solo los gestos. Eran los silencios. Las respuestas evasivas. La forma en que evitaba sus ojos cuando ella le hablaba de su madre. La primera alerta llegó con un mensaje. Clara tomó el móvil de Alejandro por error. Se parecían, los confundió sin pensar. Y entonces vio una notificación: Verónica, no dejo de pensar en tu cuerpo. El corazón se le detuvo. El mensaje desapareció en segundos, como si hubiera sido enviado por error. Alejandro se lo arrebató con una sonrisa nerviosa. Es una broma de una amiga de mi madre, está en un grupo raro, no hagas caso, dijo, casi tartamudeando. Clara fingió creerle. Pero esa noche no durmió. Empezó a observar. Notó cómo su madre bajaba la voz cuando hablaba con Alejandro. Cómo lo miraba con una expresión que no era de madre, ni de amiga. Notó también que él se tensaba al estar cerca de las dos. Que sudaba, que evitaba los roces, que nunca estaba tranquilo. Y una tarde, al regresar antes de lo previsto, vio algo que la marcó. La puerta de la habitación de su madre estaba entornada. Dentro, se oía música suave, murmullos. Clara se acercó en silencio, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Y entonces, un gemido. Bajo, contenido.
Una respiración entrecortada. Y la voz de Alejandro. Clara retrocedió como si la hubieran golpeado. Se encerró en su cuarto, las manos temblando, el rostro blanco. No quería creerlo. No podía. Pero el perfume de su madre estaba por toda la casa. Ese olor dulce, penetrante, que siempre había admirado, ahora le daba náuseas. Desde ese día, Clara los vigiló. Les tendió trampas. Dejaba puertas abiertas, decía que se iba y se escondía cerca. Revisaba miradas, olores, tiempos. Cada gesto se convertía en una pista. Cada palabra, una herida. Hasta que, una tarde, mientras regresaba por un libro que había olvidado, los encontró. No hubo dudas. No hubo posibilidad de negación. Alejandro y Verónica se besaban en la cocina, con la desesperación de quien se cree a salvo. Verónica con la bata medio abierta, él con las manos en su cintura. El beso fue largo. Lento. Indecente. Y Clara, desde la puerta entreabierta, sintió como el suelo se deshacía bajo sus pies. Cuando la puerta de la casa se cerró tras Clara, el silencio no fue un alivio. Fue un cuchillo. Verónica seguía sentada, con el rostro hundido entre las manos. Alejandro, de pie, inmóvil, tenía el corazón destrozado. Había querido evitarlo. 1000 veces había querido parar, decir la verdad, alejarse. Pero el deseo fue más fuerte. Y ahora, lo había perdido todo. ¿Y ahora qué? Preguntó, sin mirarla. Verónica no respondió. Sus dedos temblaban. ¿Era esto lo que querías? ¿Destruirla? Ella levantó la mirada. Tenía los ojos húmedos, pero duros. Yo no quería enamorarme de ti, susurró. Pero tampoco pude evitarlo. Alejandro cerró los ojos. Ese enamorarme le dolió más que cualquier insulto. No estamos enamorados. Estamos rotos. Y se fue. Pasó días sin dormir. Sin comer. Sevilla, que antes era sol y vida, se volvió un laberinto de sombras. Cada calle le recordaba a Clara. Cada rincón tenía el eco de su risa, su piel contra la suya, su voz llamándolo amor. La llamó. 1000 veces. Le escribió cartas. Correo. Mensajes que jamás fueron abiertos. Ella no volvió. Ni siquiera a recoger sus cosas. Fue el padre el que vino, con un camión y la mirada vacía. No dijeron una palabra. Alejandro lo vio desde la ventana y supo que Clara estaba perdida para siempre. Verónica también desapareció. Vendió la casa de campo y se fue del país. Aseguró que necesitaba empezar de nuevo. Alejandro se quedó. Solo. Con los recuerdos. Con la culpa. Cada vez que entraba en ese bar, donde la conoció por primera vez, sentía un vacío que no podía llenar. Se sentaba en la misma silla, pedía la misma cerveza. Y recordaba sus palabras. No la decepciones. Pero fue él quien se decepcionó más que nadie.